Bueno, quiero contarles un episodio de la vida de Lutero en la cual vemos cómo la Reforma interactuó con la tradición en tres maneras diferentes, tres maneras distintas de tratar con tradiciones de ese momento. En junio de 1519 llegaron a la ciudad de Leipzig unos académicos para ser parte en un debate. Estos debates o disputas también eran un producto de las edades medias, es decir, son la primera tradición que vemos aquí. El debate era la forma de estudiar que ellos tenían. Una de las figuras más destacadas de esa forma de estudiar de las universidades que le llamaban el escolasticismo es la de Tomás Aquino, quien todos conocen, ¿verdad? Por ejemplo, él es una de esas figuras muy medieval. Si lees algo de su Suma Teológica, verás que él escribe hasta en forma de debate. O sea, dice, esta es mi tesis, esto es lo que afirmo, una tesis, pero entonces existen estas objeciones a la tesis que se puede negar. Pero entonces sigue aquí, no veo que esta distinción me indica que sí hay razón para afirmar esta tesis y puedo desarrollar respuestas a las objeciones. Hasta escribe en forma de debate y debatían en las edades medias, disputaban con mucha formalidad y con logros muy variados, pero buscaban reconciliar todo el conocimiento que tenían con la doctrina cristiana y ese formato de debate los ayudaba a hacerlo. Hasta piensen cómo empezó la reforma con las 95 tesis. ¿Tesis para qué? Tesis para debatir. Así que llegan a Leipzig, o Leipzig, quizás se debe decir en español, en 1519, varias personas, los que van a tomar parte en el debate. Los participantes en la disputa, todos tienen doctorados y son los duros de la teología. Y el debate lo coordina la Universidad de Leipzig e invita como jueces y representantes a las universidades de París, que es la más antigua que hay, y la más conservadora en ese momento, y la Universidad de Erfurt, una universidad en ese momento muy reciente y muy actual. De hecho, la Universidad de Erfurt es donde fue Lutero e hizo sus estudios avanzados. Ellos vienen como jueces a presenciar este debate. Primero llega el ilustre debateador Juan Eck. Eck es el nombre de este señor. Él en un momento fue amigo de Lutero, pero aquí viene a ser el campeón de las indulgencias y viene a ser contrincante de Lutero. De todos los participantes, él es el que llega primero, llega solo y llega vestido como un académico. Eso es muy normal, así es. Y entonces él llega todo bien, todo normal. Luego llegan los del otro lado, la representación de Wittenberg, que es donde estaba Lutero, es donde es su universidad, donde enseña, donde puso las tesis, todo eso. Llega obviamente Lutero, pero él no es la persona principal. El principal, el que va a liderar este debate y trae a los demás como apoyo, es otro profesor de la misma universidad. Se llama Andrés Karlstadt o Karlstadt, lo pronuncian en alemán. Y también con él viene Felipe Melanchthon. Este Karlstadt, que tiene 2 o 3 doctorados, el hombre, llega con un vagón lleno de libros, muchísimos libros, toda una biblioteca para apoyarlo en el debate. Y con esas 3 personas, curiosamente, llegan 200 estudiantes que por alguna razón llegan cargando hachas. Vienen a un debate académico en pie de guerra. Es porque son jóvenes, es porque tienen entusiasmo. Existe muchísimo entusiasmo por las ideas de la reforma, se puede decir, pero que estos estudiantes llegan con hachas alarma a la gente. Y la consecuencia es que al lado opuesto a este otro señor, Eck, la ciudad le proporciona unos guardas para protección, unos guardaespaldas, una guarda de soldados. Así que se va calentando el asunto ahí. Y tanta gente hay que tienen que cambiar de sede porque la Universidad de Leipzig
no tenía aula que los acomodara a todos. Así que se van al castillo, al centro de gobierno, donde puede caber toda la gente que quiera observar esta gran confrontación y se arma el debate. Antes del debate, debaten las reglas del debate, debaten las reglas del procedimiento, cómo se va a hacer. Usarían estenógrafo para registrar y grabar todo el debate. Pues Eck dijo, yo no quiero estenógrafo. El hombre era rudo en sus argumentos, tenía la habilidad de nunca sentir pena, no, podía decir cualquier disparate y no le daba vergüenza, tenía como una fuerza física, sí, en su forma de expresarse, que se llevaba todo ante sí. Y entonces a él le favorecía la impresión momentánea del debate, el poder bruto de seguir hablando, pero no le favorecía la evaluación del argumento como tal, ¿sí? Y si lo copiaban y lo leían ahí fríamente los disparates que él había dicho, pues iba a perder. Entonces él no quería que hicieran eso, pero los moderadores no le favorecieron y mandaron poner estenógrafos que copiaran todo lo dicho para que nosotros hoy podamos saber lo que sucedió. En cuanto al tema de juzgar quién gana el debate, Lutero se opuso y no le gustó la idea de declarar ganadores. Él se opuso porque su patrón, Federico el Sabio, sí, que era el miembro de la nobleza, que era el dueño de su universidad y era el duque de donde él vivía y todo eso, Federico el Sabio estaba arreglando para que un arzobispo le ayudara a Lutero con la reforma. Estaban buscando una solución al choque de la reforma más discreto. Y entonces Lutero no quería que este debate en Leipzig se volviera algo de mucha importancia. Pensó que la reforma se iba a librar, que iban a hacer cosas por otro lado, van a trabajar con este otro señor, y entonces no quería poner jueces y aumentar la importancia del debate. Pues este debate fue de muchísima importancia en la providencia de Dios, pero Lutero no tenía la menor idea que lo fuera a hacer. De hecho, no llegó preparado realmente para debatir. Iba a ser su compañero el que debatía. Resulta que los moderadores decidieron determinar ganador del debate, colocaron jueces para que observaran, evaluaran y dijeran quién ganó. Debatieron antes de empezar el debate, también disputaron si se podía admitir libros al debate. Karlstadt tenía sus preciosos libros. Al fin trajo toda una biblioteca para consultar, para citar, para que se pusiera en la historia la crónica del debate, las ilustres autoridades que él iba a sacar. Y Eck se opuso porque sus habilidades, las habilidades de Eck, se concentraban no en citas bien escogidas, sino en su agilidad mental y su poder brusco de hablar en el momento. Resulta que decidieron no admitir libros y en la providencia de Dios eso determinó lo que sucedió en el debate. Digo eso porque el efecto fue poner a Karlstadt en desventaja. Él quería consultar, él quería leer páginas de libros y entonces esto acabó haciendo que él se marginalizara a medida que se desarrolló el debate para que el Lutero entrara después con más ganas. Bueno, Eck y Karlstadt ahora sí empezaron el debate como tal y debatieron toda una semana. Y después de una semana, estas cosas duraban mucho tiempo, y después de una semana, Lutero por fin entró al debate. Pueden ver qué tanta cosa hacían para un debate. Realmente tenían toda una cultura, que si lo hacían así, que si permitían esto, que qué tan importante va a ser esto o no va a ser esto. Piénsenlo. ¿Cómo arranca la reforma en 1517? Con un académico de una universidad colocando tesis en el lugar de colocar anuncios. ¿Tesis de qué? Como ya dije, tesis para debatir. 95 tesis de debate clavados en la puerta de la capilla, que era la cartelera de esa universidad.
Toda la reforma de Lutero arranca cuando él busca un debate, una disputa académica como se hacía. Esta es otra disputa 2 años después, pero así empieza. Y vemos con todas estas preparaciones que era una cosa común, una parte normal de la vida universitaria en las edades medias, y es dentro de esa tradición que este episodio ocurre. Lutero entonces entró en ese debate en Leipzig buscando disputar el origen. Él está disputando el origen de la autoridad del Papa, el origen de la autoridad del Papa. Él no está disputando que el Papa tenga o no tenga autoridad, es el origen, de dónde viene la autoridad del Papa. Eck, su contrincante, está afirmando que la autoridad del Papa es que Dios lo puso, ¿sí? Está tomando la Biblia que le dijo a Pedro, que tú eres la roca, que las llaves. Él dijo, eso viene de Dios, eso es directo. Y Lutero dijo que el papado no fue puesto por autoridad divina directamente. Él dijo, no, el papado tiene su historia. Lo que hace el papa se desarrolló a través del tiempo. Lutero no está disputando como tal la autoridad que tiene el papa en ese momento, está disputando cómo llegó a tenerlo, el origen, de dónde viene. Y Eck, por un lado, dice, es directo de Dios, es directo de Dios. Y Lutero dice, no, 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 se desarrolló y es indirectamente de Dios, porque él no está diciendo que el Papa no tiene autoridad en ese momento. Eck responde con una acusación y él le dice a Lutero, lo que usted está diciendo es lo que decían unos herejes de hace 100 años y otro de hace 200 años. Uno se llamaba John Hus, y el otro se llamó John Wycliffe. Y son nombres que quizás ustedes conocen, que hace 100 años de la Reforma, 200 años antes de la Reforma, en el caso de Wycliffe, anticipaban en algunas formas la Reforma y fueron condenados. John Hus murió quemado en la hoguera. John Wycliffe se murió, lo sepultaron, lo desenterraron y lo quemaron porque lo querían condenar como hereje. Y Lutero le dijo a él, cuando le vino con esa acusación, usted es como los herejes de hace unos años, Lutero le dijo, no, 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 señor. Yo estoy diciendo los hechos de la historia. Yo no estoy diciendo los inventos de unos herejes. No me vengas con eso. Y con eso sonó el timbre, sonó la campana, llegó la hora del almuerzo y todos tomaron un receso. Pero Lutero no se sentó a comer. Se fue corriendo a la biblioteca de la Universidad de Leipzig a buscar el libro de las actas del Concilio de Constanza. ¿Por qué quería ese libro de las actas del Concilio de Constanza? Porque fue en ese concilio que juzgaron y condenaron a Hus, que Eck le está acusando. ¿Usted cree lo que este hombre cree que condenaron en ese concilio? ¿Sí? Entonces él fue a buscar el libro. Hus murió 100 años antes de la Reforma, pero tenía ideas que tomó de John Wycliffe, quien anticipó la Reforma también. ¿Qué leyó Lutero en las actas que consultó durante el almuerzo de ese día? Dos cosas. La primera es que Eck tenía la razón, que él sí estaba de acuerdo con Hus, quien había sido condenado como hereje porque había dicho lo que Lutero estaba diciendo y que estaba de acuerdo con un hereje de hace 100 años. La segunda cosa que leyó es que en el concilio de Constanza, un concilio importantísimo en la iglesia medieval, el concilio dio una definición de la iglesia apoyada en los escritos de San Agustín, Agustín de Hipona, dio una definición, la apoyó en la autoridad de San Agustín y esa definición de la iglesia contradecía al Papa en el momento de Lutero, que el acta de este concilio contradijo al Papa, quien estaba siendo defendido
por Eck contra Lutero. Y lo que hizo Lutero fue coger la idea que las contradicciones del Papa y los concilios les despojaban de autoridad. ¿Cómo pueden ser autoridad si se contradicen? ¿Cuál es la autoridad? ¿Cuándo los sigo si se están contradiciendo? Él está pensando, yo necesito una autoridad que no se contradiga. Habían estado debatiendo muy cultamente en latín todo este tiempo. En latín, que es el idioma que los doctores, los que estudian, la gente erudita, los que manejan las altas cosas del gobierno, todos ellos saben el latín, pero la gente común y corriente en ese lugar habla alemán y no habla latín. Al regresar Lutero, sabiendo de todo lo que estaba pasando en ese lugar, sabiendo cómo le beneficiaría estando en una ciudad de habla alemán, se puso a hablar, a debatir ahora en alemán, alegando que la autoridad de los concilios se contradecía y que también contradecían la del Papa, y además cogió otro pedacito de tradición para arguir que los cristianos del este, es decir, la iglesia cristiana en Grecia, en Rusia, esa gente, reconocidos en ese momento como cristianos por todos, no se sometían al Papa y no estaban condenados. Nadie los estaba condenando. Es decir, los cristianos del este no reconocían la autoridad del Papa y no la necesitaban para ser cristianos. Los concilios habían contradicho la autoridad del Papa. Entonces él está diciendo a Eck, no me vengas con esto de la autoridad del Papa. Tiene que haber una autoridad que no se contradiga, que es mayor, y no me digas que uno solo puede ser un cristiano si acepta esa autoridad. Hay otros cristianos que nosotros reconocemos en este momento, que tú reconoces, que no se someten a esa autoridad. Bueno, 18 días en total duró el debate y al fin no creo que hubo ganador. Los jueces ni querían pronunciarse, pero Lutero que no había estado pensando de esta manera, se le prendió la luz. Tuvo este logro, que Lutero se dio cuenta de tres cosas sobre la autoridad: que la autoridad de la Biblia no se podía poner pareja con la de los concilios o la del Papa, ¿sí? Los concilios pueda que tengan autoridad, existen autoridades falibles, ¿sí? Pero la autoridad de la Biblia es única, es infalible, nunca falla, nunca se va a contradecir y es suprema por eso. Y ese es un gran cambio en ese momento. Él se dio cuenta en ese momento, la autoridad de la Biblia es suprema, sola escritura, ¿verdad? Y se dio también cuenta que la tradición de unos condenados, de estos herejes, era la tradición correcta. Se dio cuenta que la tradición de unos herejes era la tradición correcta y el Papa era el equivocado. Es decir, probó si a pesar de haber sido condenados habían dicho la verdad y vio que tenían razón y que decían la verdad criticando la autoridad del Papa. Después de este evento se puso en contacto con los seguidores de Hus que todavía existían y ellos hallaron apoyo en él y él en ellos y formaron una amistad. La tercera es que también hizo uso positivo de la tradición del este, ¿verdad? El cristianismo no bajo el Papa, no bajo Roma, que no reconocía esa autoridad y que sin embargo era una tradición antigua y en cuanto a esa enseñanza válida. Otra vez fue el criterio de la verdad. Las tres tradiciones entonces, resumiendo aquí y concluyendo, la del debate, que era como hacían las cosas, funcionaron dentro de esa tradición y les sirvió, les fue muy útil. La de los herejes, ¿sí? Una tradición rechazada por la mayoría que cuando se examinó se comprobó válida. Y la tercera es la tradición más antigua del Este, una tradición de no reconocer la autoridad del Papa que los cristianos habían llevado desde las tempranas edades, a la cual Lutero se aferró cuando vio expuestas las contradicciones en las que el papado se hallaba. Y el criterio es la verdad y la autoridad de la Biblia.
para que estudiemos con cuidado y evaluemos a base de la verdad y no rechacemos la tradición como tal, sino que la evaluemos para poder valorar en verdad en cualquier lugar que la hallemos. Muchas gracias.